Ya sabemos que la tenemos, sabemos que es el poder de Dios con nosotros, sabemos que hay una autoridad de parte de Dios para nosotros y ya tenemos la vara. Ya sé dónde está la vara. La tengo aquí. Ahora, ¿cómo yo miro esa vara? ¿Qué estoy haciendo con esa vara? A la hora de mirarla, ¿cuál es mi actitud frente a ella? Quiero ir unos capítulos anteriores donde Moisés, sabemos su contexto, ¿verdad? Donde él nació en un pueblo judío, ¿verdad? Hebreo. Y después él estuvo 40 años, ¿verdad? Con los egipcios. Pero después de 40 años ocurre un asesinato por su parte y él tiene que salir huyendo a Egipto. Como Moisés, en el momento donde estaba en el desierto de Madián, que también estuvo otros 40 años, como él tenía también su vara. Pero pasó un tiempo de pastor, donde déjeme decirle que no era bien mirado en aquel momento ser pastor en esa tierra. Y él venía de tener un cetro a tener una vara. Y esa vara, 40 años en el desierto, son 40 años con una vara. Se casa con la hija del sacerdote y vivió en la oscuridad por 40 años. Y Dios tuvo un trato con él impresionante. Dios tuvo un trato con él en su carácter, un trato con él día a día para lo que ocurre posteriormente, que ahora vamos a ello, ocurre posteriormente es su llamado al liderazgo y a hacer influencia al pueblo de Israel. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Y conocemos la historia, ¿verdad?, de lo que ocurre en esa zarza, cuando fue llamado a ese liderazgo, a esa influencia. Y en ese encuentro vemos que Dios le pide, quita el calzado de tus pies. Quita el calzado de tus pies. Y él se quita el calzado. Y un poquito más adelante, el primero milagro que Moisés ve con la vara es el de la serpiente. Cuando le dice, suelta tu vara. Al soltar la vara, yo veo aquí dos cosas o dos símbolos que también me llamaron la atención. Dos símbolos, ¿verdad? Necesitamos para caminar en el desierto, necesitamos calzado y necesitamos vara. Y el Señor ponía en mi corazón que eran dos cosas que necesitamos en nuestra vida para caminar en los desiertos. Necesitamos la vara y necesitamos también el calzado en los pies. Y ese calzado en los pies representa también una etapa terminada. Él llevaba 40 años. Era el proceso que Dios había hecho con Moisés. Él tuvo esa madurez en carácter, en su propósito. Pero mire, 40 años da mucho que pensar, ¿eh? Dios le estaba mostrando un camino nuevo, cosas nuevas que comenzaría. El pasado ya pasó y ahora comenzaría algo nuevo. ¿Cuántos desearían tener o comenzar un camino nuevo? Porque a lo mejor estamos pasando algún desierto o estamos metidos en un desierto, pero recuerda, tienes una vara. Y Dios le llamó.
Pero Moisés le pone las 4 excusas que muchos ya conocemos y es las limitaciones personales, ¿verdad? Él dijo, no, pero no puedo. Y empezamos con las excusas, sí, bueno, será, no será. Teme a la incredulidad de la gente, que creo que también esto nos pasa mucho de nosotros. Cuando Dios nos llama, nos dice, usa tu vara, haz, como nos decía el apóstol la semana pasada, usa tu vara. Y tú dices, uff, y si la gente no me cree, ¿y qué pasaría? Y si no... Falta de elocuencia en el sentido de que tampoco se sienten capaces. No me siento capaz para hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Tenemos la vara, pero ¿cómo miro esa vara? Tengo las herramientas, tengo el calzado para ese nuevo camino, ese nuevo comienzo, para realizar lo que Dios me ha pedido que haga, pero mi actitud frente a eso, ¿cuál es? Mi actitud frente a esa vara, ¿cuál es? Moisés incluso pide a otro líder que lo haga. Dice, Señor, yo no, que lo haga otro. Que lo haga otro. Éxodo capítulo 4, versículo dice, ¿qué tienes en la mano? Y ahí conocemos una vara. Haga conmigo una vara. Una vara. ¿Cómo estoy mirando esa vara? ¿Qué actitud tengo frente a esa vara? Porque Moisés había tenido cetro y 40 años una vara que solo era un palo. Cuando Dios le dice en ese primer milagro que suelte la vara y cae en el suelo, se convierte en serpiente. Ahí es cuando Moisés ve el potencial de esa vara. 40 años la tuvo en su mano. Y es la primera vez que él ve cómo esa vara hace algo extraordinario. Porque Dios le pide que lo haga. Y con esto también el Señor nos enseña que no necesitamos un recurso nuevo. Es el recurso que te ha apoyado y ha estado contigo en el desierto. Y es el mismo recurso que va a utilizar con tu propósito. ¿Qué tienes en tu mano hoy? ¿Cómo veo a esta vara? ¿Qué poder de Dios, es decir, esta vara, te ha apoyado y te ha sustentado en los últimos tiempos, incluso en tus desiertos? La vara siempre ha estado. Dios le muestra esos varios milagros, como le dije, la serpiente. También le muestra que meta su mano en el pecho, ¿verdad? Y cuando la saca está leprosa y la vuelve a meter y luego ya sale sana nuevamente. Le dice incluso que si no va, ve que no le creen, pues que ponga la vara sobre el río para que se convierta en sangre. Y Dios le está dando instrucciones. Dios le da instrucciones. Pero yo me imagino en ese primer milagro, como ya les comenté, cuando ve ese primer milagro Moisés con la vara. ¿Cuántos han orado por alguien y Dios ha hecho algo extraordinario que tú dices, esto si no lo hace Dios, no lo puede hacer nadie? ¿Y cómo queda nuestro espíritu? ¿Cómo queda nuestra actitud frente a eso? ¡Wow! ¡Qué bueno, Señor! Hay un subidón enorme porque vemos la mano de Dios actuar. Vemos el potencial de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero como les dije también al principio, esa vara no había sido un símbolo positivo o bonito para él. Todo lo contrario. Esa vara al principio para él significaba que había vuelto atrás. Aquella vara, le recordaba su error.
Moisés estaba haciendo y haciendo el trabajo más menospreciado de Egipto: ser pastor de ovejas. Es más, ¿se acuerdan de José cuando le dijo a sus hermanos, oye, no le digas a Jacob que no digan que son pastores? No lo digan. Y Jacob, como ya era viejo, dice, le daba igual. ¿Y qué dijo Jacob? Dijo, yo soy pastor. Porque ya era viejo y dice, mira, ya no tengo nada que... Pero él lo dijo, soy pastor. Pero era algo reconocido de que no estaba bien visto. Moisés estuvo 40 años recostándose sobre esa vara. Y cuando digo recostándose es apoyándose. ¿Verdad? Apoyándose. También la vara para defenderse de los ataques de los animales, proteger a las ovejas. Porque a este le falta un calladito aquí, ¿verdad? Para proteger, coger las ovejas y traerlas. A más de un pastor aquí nos hubiera encantado darle un palo a alguno de ustedes, pero no se puede, no se puede. Pero bueno, con el callado por lo menos, ¿verdad? Hacerlos traer, sí. Pero ¿cuántas veces él usó la vara? Para recostarse, para estar. Pero él la veía ahora de una forma distinta. Incluso yo me imagino a ese hombre, es que fue lo que me hizo pensar. 40 años con esa vara, ¿dónde hubiera podido estar? Porque fue un error, ¿o no? ¿Dónde hubiera esa vara? 40 años, señores, señoras, 40 años. ¿Dónde hubiera podido estar yo? Y estoy aquí, yo tenía cetro de oro. ¿Qué hago yo aquí? Y lo que él estaba haciendo ahí era un trato tremendo de Dios en su vida. Recordaba que había perdido ese cetro. Ya no podía volver atrás. Y él pensaba en lo que tuve y lo que pude ser. ¿Cuántos estarán o estaremos caminando en el desierto con una vara pensando lo mismo que Moisés? Lo que soy y lo que pude llegar a ser. Pero a lo mejor Dios te tiene en un trato para que puedas usar mucho mejor la vara. Para que cuando mires la vara, esa vara, con el poder de Dios, pueda hacer los milagros que Él quiere hacer a través de tu vida. Viendo esta perspectiva, perdemos el valor de lo que tenemos en nuestras manos. Porque yo creo que hasta Moisés en un momento menospreció lo que tenía en sus manos. Y a veces también nosotros menospreciamos lo que tenemos en nuestras manos. ¿Cómo estamos viendo nuestra vara? Porque Dios ha depositado sobre nosotros la vara. Ha puesto poder de Dios en nosotros para usarlo. Pero mi actitud frente a la vara va a determinar qué es lo que voy a hacer. Es algo que menosprecio, es algo que esto me trajo hasta aquí. Ay, ¿y si hubieras hecho otra cosa? ¿Y si mi vida hubiera sido diferente? Porque también a veces pensamos estas cosas. Porque son 40 años para pensar. Hubiera sido diferente. Una vez que Dios usa esa vara en las manos de Moisés, escuche, vuelve la confianza de Moisés. La valentía, la afirmación de Dios en su vida y el propósito de Dios para libertar al pueblo. Lo que era un símbolo de fracaso se convirtió en un símbolo de confianza. ¿Pero de confianza en quién? En Dios. Porque quien estaba usando esa vara era Moisés,
pero quien actuaba en poder era el Señor. Entonces, cuando tenemos esta vara y la miramos, decimos, este es el poder que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Para hacer lo que la palabra nos enseña, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Para que el reino de Dios se ha acercado. Y nosotros somos portadores de ese reino de Dios. ¿Qué tienes que poner en las manos de Dios? El pasado, la dificultad, la esclavitud de un pecado, cualquier situación en las manos de Dios puede ser transformada. Yo no sé lo que estás pasando o viviendo, pero si lo ponemos en las manos del Señor, lo que puede ser un símbolo de fracaso se puede convertir en la confianza más grande en el poder de Dios. A partir de ese día, Moisés caminó con esa vara de una forma muy distinta. Muy distinta. Ya no veía la vara como el principio. Ya esa vara había una confianza de que había poder de Dios en ella. Pero le había costado también 40 años de trato de Dios en su corazón, en su carácter, en su vida. Dios le mostró que no era nada ni nadie en esos 40 años, para después poderle usar durante otros 40. Ya él veía esa vara de una forma muy distinta, muy distinta. Hoy tu vida puede ser totalmente distinta si dejas que la vara de Dios, el poder de Dios, te toque en este día. Cierre sus ojos un momentito y dígale, Señor, ¿cómo estoy viendo mi vara? ¿Cómo estoy viendo mi vara? ¿Cuál es mi actitud frente a mi vara? ¿Por qué no la usamos como nos gustaría usarla? No estamos viendo el potencial de la vara, seguimos pensando que Dios no va a actuar, que Dios incluso nos abandonó. Lo que era el símbolo de fracaso ahora se convertirá en tu vida en el símbolo de confianza en Dios. ¿Sabes? También hay algunos que no usan o usamos la vara porque al mirarla también hay impedimentos para usarla. Y uno de ellos es porque no tomamos el tiempo para estar con Dios, la oración, la palabra, y escúcheme, escuchar a Dios. O dígame si Moisés no estaba escuchando a Dios. Moisés no usaba la vara como él quería. Ni esto es la varita mágica para hacer cosas como yo quiero. No. Moisés escuchaba a Dios y le daba las instrucciones de lo que había que hacer. Y por eso usaba la vara. No usaba la vara a mi antojo, ni como yo quiero, ni en la forma en la que yo quiero, sino al estar cerca, conectado a la vid, como se ha hablado, yo escucho la instrucción de Dios. Y en esa escuchar a Dios, yo voy a poner en práctica lo que Dios me dice que haga. Porque cada situación es distinta, cada problema es distinto, cada caminar es distinto. Entonces yo tengo que preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo puedo usar la vara con mi familia? ¿Cómo puedo usar la vara con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo puedo usar la vara con otras personas a las que tú estás poniendo delante de mí? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? Y a veces esto es un impedimento porque no estamos escuchando a Dios. Porque si estuviéramos escuchando a Dios, tendríamos más instrucción de cómo usar la vara. Por eso debemos estar conectados a la vid. También hay gente que toma tiempo con Dios, pero no obedece lo que Dios le dice. Con excusas, argumentos,
la vara no ejecuta su función porque nadie la pone en práctica. ¿Por qué? Porque no escuchamos la instrucción de Dios. Después de que ocurre todos los milagros, Moisés ya con la vara tiene otra actitud totalmente distinta. Pero él sigue escuchando la instrucción de Dios. Seguimos leyendo, ¿verdad? En Éxodo. Y ahora con todas las partes del tabernáculo, con todas las cosas que hay que hacer, sigue la instrucción de Dios. Lo segundo que yo apunté fue también porque hay secretos ocultos o pecados. Y queremos usar la vara estando en pecado. Y creo que eso no va a funcionar. Creo que no va a funcionar. El doble ánimo, doble vida, el pecado nos separa de Dios y nos quita toda capacidad de autoridad. La vara, recuerda, es autoridad. Nos quita toda capacidad de autoridad y de poder de Dios. O dígame, Sansón. Sansón estaba haciendo todo lo que el Señor le estaba diciendo, ¿verdad? Absolutamente todo. Estaba siguiendo la instrucción de Dios. No. Es más, le dijo, no rebeles. No rebeles. ¿Qué hizo Sansón? Y estuvo con mujeres con las cuales no debía estar. ¿Y qué ocurrió? Que se despertó un día y fíjese, él pensaba que tenía la vara, el poder de Dios. Y cuando llegan, lo detienen. No puede usar la vara. Porque cuando hay pecado oculto, ahí no podemos usar esa vara. Incluso la vara va a hacer otra función, pero con nosotros. Esa vara se va a volver con nosotros para darnos un buen cocorrón y hacernos caer a lo mejor en un quebrantamiento. Y la vara va a ser usada para que nosotros seamos quebrantados. Tener un corazón quebrantado significa ser humilde, reconocer el error, ser manso, arrepentirme, estar receptivo a la voluntad de Dios. Y ahí poder confesar. Porque dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y después de una confesión viene el perdón. El perdón también, no solo a Dios, sino también con otras personas. Porque el perdón también obstaculiza, la falta de perdón obstaculiza el que podamos usar la vara. Incluso muchos han usado o mal usado Mateo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y lo hemos cogido para muchas oraciones y para muchas cosas cuando lo que el contexto está hablando ahí es de perdón. Y queremos usar la vara, pero hay falta de perdón. Entonces estamos atados en la tierra, Entonces en el cielo igual. Y tercero y último, por la incredulidad, que creo que es una de los cánceres más fuertes que tenemos la iglesia hoy. Como le pasó al pueblo de Israel, por eso no entró en la tierra prometida. Por la incredulidad y miedo nuestro a la hora de que Dios actúe al ejecutar la vara. Como les dije antes, el ejemplo de orar por otros. ¿Por qué ya no oramos por otros? Ay, ¿y si Dios no hace nada? ¿Y qué te han preguntado a ti? ¿Lo que Dios quiere hacer o no? Dios lo va a hacer si Él quiere en su voluntad. ¿Cuál es nuestra parte? Usar la vara. Y si tú sientes en tu corazón orar por alguien, ore, no le dé vergüenza. Use la vara.
El Señor está con usted. Pero la incredulidad nos afecta, la duda, la falta de fe. Y esto también le pasó a Moisés. Y si no pasa nada, y si no me creen, ¿sabe? Dios va a respaldar tu fe. Dios va a respaldar tu actitud a la hora de mirar la vara. Porque si yo miro la vara y digo, Dios está conmigo, no hay pecado en mí, estoy intentando ser íntegro en todo lo que hago, Dios está conmigo, tengo esta vara. Y si no, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y cuando yo miro esa vara no me va a recordar el pasado ni los procesos, sino me va a recordar que esta vara, usando esta vara, van a ocurrir milagros. Va a ocurrir milagros.